a la zona Maldonado. En el vídeo que os traigo hoy vamos a hablar de jamones o productos fuera de norma. Bien, como todos sabéis, el cerdo ibérico y los productos derivados del cerdo ibérico tienen una norma o una ley, que es el Real Decreto 4/2014, que regula la comercialización de todos los productos ibéricos, pues ya sea jamón, chorizo, salchichón, lomo, que vengan derivados, como hemos dicho, del cerdo ibérico. Entonces, partiendo de la base que todos tenemos claro cuál es la norma, como ya sabéis, en el canal tenéis un vídeo en el que explico la norma y todos esos detalles que tenéis que tener en cuenta, cuáles son los tipos, las purezas de raza, las bridas que van en la pezuña del cerdo o del jamón en este caso. Así que si no lo habéis visto aún, dadle al pause y buscad en el canal ese vídeo porque es muy interesante, ¿vale? Y una vez que tengáis claro cuál es la norma, volvéis a este y seguimos. Así pues, doy por hecho que tenéis clara la norma. ¿Qué quiere decir exactamente un jamón fuera de norma? Las principales causas por las que un cerdo en vida o incluso después puede perder la calificación de ibérico pues son muy diversas. Una de las causas, por ejemplo, puede ser que una vez sacrificado en canal no llega al peso establecido para, por ejemplo, el bellota 100%, que creo que está en torno a los 108 kilos o 115, hay un baremo ahí, que si no se llega a ese peso queda descartado o queda fuera de la norma. Por lo tanto, esos jamones resultantes no podrán mencionar en sus etiquetas ibéricos, bellota, de cebo. Por ejemplo, en vida, todos sabéis que la montanera es el periodo en el que florece la bellota, en las dehesas, y también es posible que el cerdo no alcance el engorde que necesita, son 46 kilos que tiene que engordar con la bellota. Si no alcanzara ese peso, también quedaría fuera de lo que podría catalogarse como ibérico, ¿vale? Eso también sería una razón para que no estuviese dentro de la norma. Otra causa también podría ser, por ejemplo, que se sacrificase antes de tiempo. Por ejemplo, en el caso de la bellota, el mínimo de meses que tiene que tener el cerdo son 14. En el cebo son 10 meses. Si se sacrifica antes, tanto el bellota como el cebo, de cumplir ese mínimo de meses, quedarán fuera de la norma. Por supuesto, también el no entrar en la montanera a tiempo, que sería del 1 de octubre al 15 de diciembre, también supondría quedar fuera de la norma. Ese cerdo tampoco se podrá denominar bellota o ibérico. Y también si se sacrifica fuera del periodo de sacrificio, que es justamente después de la montanera, desde el 15 de diciembre al 31 de marzo. Pero no solo en vida hay problemas para que el cerdo se quede fuera de la norma, sino que una vez sacamos el jamón y lo pasamos al periodo de salado y de curación. Bien, si el jamón en ese periodo también merma más de lo esperado, por debajo de los 7 kilos, quedará fuera de la norma y el fabricante no podrá comercializarlo como ibérico. Voy a poneros un ejemplo para que tengáis una idea más clara. La marca de Julián Martín, que es de Salamanca, de Guijuelo, el cebo de campo lo enfunda con su malla de color verde, el 100% con una malla de color negro. Presenta sus jamones siguiendo un poquito los colores de las bridas, para de alguna manera hacer más fácil al consumidor identificar cuál es cuál, ¿no? Cuando hacen un jamón o elaboran un jamón de bellota que queda fuera de norma, un jamón que le denomina finca de Ferreiro, que lo enfunda igual que el bellota que sí está certificado, con una malla roja. Pero si nos fijamos, en ningún momento por ningún sitio pondrá bellota ni ibérico, para que podamos identificar un poquito qué es lo que estamos comprando. Sería un bellota sin certificar o fuera de la norma, posiblemente tendrá un precio mucho menor que un bellota certificado. ¿Estaríamos comprando un jamón de calidad? Sí, es buena compra si sabemos lo que estamos comprando. Ojo, vale, ASICI es una asociación interprofesional del cerdo ibérico que reúne a ganaderos y fabricantes. Son los encargados, digamos, esa asociación, de marcar el precinto o la brida que suele llevar el jamón en la pezuña. Puede tener una brida que no sea de ASICI y por lo tanto tener la sensación de que estamos comprando un jamón que sí que está en la norma y no lo es. Como curiosidad os voy a decir algo que quizá no todo el mundo sepa, pero este fabricante en concreto que os voy a mencionar, ninguno de sus jamones ni embutidos pasa por la norma. Por lo tanto, comercializa sin que pongan sus etiquetas ibérico. Y diréis, ¿cuál es la marca? La marca es ni más ni menos que Joselito. Joselito es un fabricante, un elaborador que no pasa por la norma sus jamones. Un jamón de Joselito puede llegar a costar entre 600 y 700 euros.
Este precio solo está relegado a los productos gourmet, a los jamones de mayor calidad y a los jamones bellota 100%. Si lo veis, si os acordáis, mirad las etiquetas. En ningún momento pone ibérico. Es un proveedor que no estará de acuerdo. Lo que sí que está claro es que es un jamón de muy buena calidad y tiene un nombre dentro del mercado y se puede permitir quizá el lujo de no entrar dentro de la norma. Pero esto no quiere decir que si estamos comprando un jamón de fuera de norma sea malo o de mala calidad. Y todo aquel que no pase el corte, pues evidentemente se tiene que comercializar como jamón fuera de norma. Bueno, y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya servido la información que os he dado para tener más claro qué es un jamón fuera de norma. Ya sabéis, como siempre os digo, darle a like, suscribirse y activar la campanita si queréis que os avise del próximo vídeo. Y una última cosa. Si queréis que el canal siga creciendo, os gusta y queréis que siga haciendo vídeos, os agradecería que compartierais los vídeos en vuestro estado de Facebook, en vuestro Instagram, a través de WhatsApp con vuestros amigos y así conseguir que este canal crezca, que seamos una comunidad mucho más grande y que tengamos la capacidad de que todo el mundo aprenda. Así que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!